Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de este podcast con perspectiva humanista, centrado en los vínculos significativos, la plenitud empresarial y personal y la construcción de riqueza. En estos episodios escucharemos a Francisco Mace, presentador y editor, y al Dr. Pablo Mock, autor de los 4 libros del método Daisuji, quienes conversarán con destacados líderes y empresarios en torno a la construcción de riqueza a partir del desarrollo de habilidades personales, ejecutivas y comerciales, con énfasis en las ventas y los métodos para lograrlas. ¡Acompáñenos! Agradecemos a nuestros patrocinadores que hicieron posible la producción de este episodio. ¿Qué tal, estimados escuchas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a este 8º episodio de nuestro podcast Liderazgo Daisuji, Construyendo Riqueza, la segunda temporada de nuestro podcast con enfoque humanista. Este capítulo se titula Cierre de ventas, retos y técnicas. Como hemos visto a lo largo de esta temporada, todo está enfocado a las ventas, al desarrollo de habilidades comerciales y ejecutivas. Y en este caso me va a acompañar el doctor Pablo Mock y Gustavo Zavala, con quienes vamos a platicar en un segundito. Pero antes de esto quisiera recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube, donde vamos a estar compartiendo reels, videos cortos, contenidos relacionados con estos temas. De igual forma, los invitamos a escuchar la primera temporada del podcast Liderazgo Daisuji, Construyendo Plenitud, con más temas relacionados a esta misma temática. Y desde luego que busquen la cuatrilogía Daisuji del doctor Pablo Mock. Pablo, ¿cómo te encuentras? Un gusto saludarte. Gracias, Francisco. Gracias a Lili, a Eduardo de la producción y a mi buen amigo Gustavo Zavala, que me da muchísimo gusto. Estoy muy entusiasmado por quién es Gustavo, por lo que representa o ha representado en mi vida. Ya platicaremos un poco de ello y sé que va a aportarle mucho a nuestros escuchas y va a ser un deleite ver un hombre en acción que ha generado todo lo que el libro dice. Entonces estoy contento, entusiasmado y deseoso de empezar. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Y Gustavo Zavala, que es su segunda participación, ya estuviste en la primera temporada. Gus, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ánimo de aportar lo que yo les pueda transmitir, ¿no? A través de las experiencias que he tenido. Se me hace muy interesante y yo creo que es un tema sumamente relevante, el tema de las ventas y todo lo que hay alrededor de esta bonita actividad. Entonces, pues muy a gusto y con ánimo ya de iniciar y poder tener esta gran charla. Excelente. Pues arrancamos directamente con la primera pregunta para Gustavo. El tema de este episodio es el cierre de ventas, retos y técnicas. Y la primera pregunta es, ¿por qué el cierre de ventas es crucial y decisivo en cualquier proceso comercial? ¿Qué nos puede decir al respecto, Gus? Mira, el cierre de ventas es muy importante porque es la conclusión de toda una actividad que realizamos. Entonces, como la entrega del platillo final, ¿no? Si fuéramos chefs, es entregar al comensal el platillo final y que el comensal pues quede satisfecho, ¿no? O sea, el final, el cierre de ventas para mí implica que haya recompras, ¿no? Que no sea una compra única, sino que sea en todo el proceso lo hayamos hecho de tal manera que sí haya la posibilidad de que por su actividad no harían una compra, pero en general eso para mí es lo importante. Y concluir, porque todo lo que iniciamos, para mí lo importante es que se concluya, ¿no? Entonces el concluir es decir que tuviste éxito, que te fue bien, que hiciste lo que tenías que hacer, que seguiste el proceso adecuado, que te inmiscuiste y lograste generar esa confianza para que el cliente te deje entrar a su empresa, a su actividad, ¿no? Ayer precisamente estábamos viendo gente que me dice, yo le doy entrada, o sea, yo soy la persona que le da entrada a los proveedores, ¿no? O sea, primero, si no pasa por mí, entonces no pueden ser proveedores de esta empresa. Y el hecho de que hayamos pasado estos filtros y que al final le hayamos podido vender, pues es la satisfacción, el éxito que tiene no nada más la persona que está atendiendo al cliente, que es el que se enfrenta y está en el día a día de la cara, sino también un grupo de empresas que está, todo el staff que está atrás, que también hace
posible que se logren estos cierres exitosos. Muy bien, muchas gracias, Gus. ¿Algún comentario al respecto, Pablo? Es nada más remarcar lo que dice Gustavo es correctísimo, es la conclusión de un proceso que inició desde el tiempo de la preventa, desde que se planeó, se pensó, se visualizó, es un trabajo constante que termina, como dice Gustavo, la cereza del pastel. Y lo bonito del proceso de cierre de ventas es que genera un impacto de cumplimiento, que eso es algo que hay que rescatar. La gente que termina algo y logra vencer todo lo que hay en el ciclo de la venta, que tiene muchos elementos de repente frustrantes o de alargar las cosas, el poder decir terminé ayuda a la creación de riqueza del vendedor porque va por sus comisiones, va por su pronóstico, va por el cumplimiento de todo aquello que su organización le invirtió a él y que él invirtió para construir. Y el cierre de ventas también es, como lo dijo Gustavo, un reconocimiento a la organización, porque para cerrar una venta, pues debe haber una propuesta de valor y la organización va a ganar porque la organización en sus presupuestos planea. Y yo pienso que nada más agregaría técnicamente que cerrar la venta es en tiempo, con el costo, con el precio y en las condiciones, porque si no se cierra con una sensación de incompleto y ese es el concepto. Y muchas veces con Gustavo, que fue mi socio y que trabajamos, para nosotros cerrar la venta no era cuando se levantaba el pedido, sino cuando se cobraba. Y tener un cliente era cuando se repetía la compra de la buena experiencia que se tuvo. Entonces, cerrar la venta no lo veamos como levantar el pedido, lo veamos como el cerrar la venta y tener la recompra, que es lo que construye una cartera exitosa. Excelente. Muchas gracias, Pablo. Y hablando de técnicas, ya que el episodio se llama Cierre de ventas, retos y técnicas, Gustavo, ¿qué técnicas consideras tú que son las más efectivas para lograr un cierre de ventas? Sí, mira, yo utilizo mucho, conozco varios cierres, pero yo utilizo mucho uno que se llama doble opción, ¿no? O sea, porque, ¿qué es lo que hace la doble opción? ¿No? Si yo te hablo y te digo, oye, te hablo o te escribo o para darle continuidad a algo, te digo, te hablo el martes o el miércoles. Entonces ya no te doy chance de que te salgas de esas dos opciones, ¿no? Desde ahí empieza, no nada más en el cierre, desde a veces yo diría como ir avanzando en el proceso comercial, ¿no? De dar, cuando me atiendes, cuando me puedes dar una cita. Entonces, dejas la posibilidad muy acotada y eso te permite ir avanzando y cuando haces un cierre, pues también, ¿no? O sea, te permite siempre tener dos opciones, te permite que el cliente no divague, que el cliente no se salga de tu control, sino que lo tienes más acotado y regularmente funciona y te van a dar una u otra opción. Entonces, ese para mí se me hace una maravilla. Hay otros que luego ya cuando se empieza a complicar, hay otros cierres que puedes hacer, pero a mí, incluso en el día a día, incluso con las relaciones fuera del área de lo comercial, también me funciona y yo, para mí ese es algo que vivo a diario, es el doble opción. Muy bien. ¿Alguna otra técnica que nos quieras compartir, Pues no, Pablo? digo, hay diferentes técnicas. Yo lo que quisiera complementar es que cualquier técnica, el cierre de ventas, como bien sabemos, es una parte de concretar, ya lo dijimos, pero también hay que dejar abierto, porque muchas veces no cerrar en ese momento ayuda a poder construir la venta posteriormente. Este es poder postergar a veces los cierres o cuando son cierres inadecuados en condiciones que no son, hay que permitir que el cliente tenga una, como bien dijo Gustavo, repensar y replantear las cosas. El cierre de venta implica mucha personalidad y mucho sentido de proactividad, por un lado, de empujar la venta, el pusher, hay una técnica que decían por ahí, haciendo una mala analogía del asesor con un perro, ser un bulldog, sobres y duro y apretar y tratar de hacer el cierre en caliente. Yo he visto que esa técnica sí funciona, pero que también tiene una limitación importante, que es que a veces el vendedor
el cliente se siente posteriormente abusado, ¿no? Como que abusaron de mí. Y eso a la larga puede traer una repercusión. Hacer el cierre en una técnica suave y de una estructura de continuidad, para mí creo que es algo muy importante y muy recomendable. Porque cuántas veces no tuvimos clientes que no nos compraron, sobre todo Gus que vende cosas sofisticadas, no en la parte de empaques y desechables, sino en la parte de sistemas y contabilidad. Muchas veces no cerrar inmediatamente te abre para poder tener una venta posterior de mayor calidad. Yo agregaría esa parte como ese lapso de autoconfianza y de saber que el proceso, cuando se llevó bien, a la larga te va a dar resultados. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Y hace un momento se comentó que la venta no termina cuando te levantan el pedido, sino cuando te pagan y cuando hay una recompra. En ese sentido, Gus, ¿cómo se logra mantener una relación viva con un cliente una vez que se realizó una venta? O sea, ¿cómo logras la postventa? Sí, esa primera parte del cierre, la mayor parte de la gestión es por parte del vendedor o del asesor comercial, ¿no? Por ahí dicen que les compramos personas a personas, no empresas a empresas, ¿no? Es como escuchas al cliente, cómo generas empatía, cómo le das confianza, cómo te abre la puerta de su empresa, cómo todo ese proceso que ya mencionaba Pablo, y es una estructura, no es que de repente alguien llega y lo hace. Sí, empíricamente puede haber personas, pero si sigues el proceso es más probable que tengas éxito, y aunque tú no tengas tantas habilidades comerciales, lo vas a poder hacer si vas bien este proceso. Pero después viene el apoyo de la empresa, ¿no? Porque yo digo, bueno, cuando alguien queda mal, ¿es el vendedor o es la empresa o es un área o son todos, ¿no? Entonces, el apoyar al área comercial o a los vendedores, que haya recompras, ¿no? Ya después de que el vendedor hizo su chamba, lo que te sea de generar empatía, de que nos abren las puertas de empresas y de personas. Entonces, ahora queda de este lado de todas las áreas de apoyo el organizar, el tener la posibilidad de cumplir, ¿no? Y de cumplirlo con lo que uno promete. Y por eso tiene que estar alineado entre lo que la empresa puede ofrecer, lo que transmite el asesor comercial o vendedor y lo que el cliente requiere. Eso tiene que estar siempre alineado. Es importante para mantener esta alineación, darle mantenimiento. Yo diría tener reuniones mensuales, bimestrales, trimestrales, depende de la actividad, depende de la empresa y depende de las personas, pero que se haya un mantenimiento. En un proceso administrativo, esto sería como una auditoría. Entonces, es tener una sesión donde digamos, ahora vamos a alinearnos, ¿no? Porque de repente, a lo mejor nosotros pensamos que le estamos atendiendo muy bien al cliente y resulta que el cliente, hagamos lo que nos desvivamos, ¿no? Por atenderlo, él no lo va a sentir, no lo va a percibir. Y a lo mejor estamos atendiendo una necesidad que él no nos mal, ¿no? El tener esas reuniones sirve para alinear y que siga habiendo esa confianza. Nosotros tenemos en Digipack, y Pablo aquí es testigo, tenemos el primer cliente con el que empezó Digipack, nos sigue comprando después de 30 años, y dices, oye, ya pasaron administraciones y muchas personas por varios cargos, y al final nos siguen comprando, ¿no? Porque seguimos alineando y seguimos alimentando esa relación, que a pesar de que ya pasaron muchos años, pues nos sigan comprando, y así tenemos clientes con los que hacemos una gestión muy, muy, muy grande. Son muchos procesos, muchas actividades, y siempre va a haber, ¿no? En el transcurso de que alguien falló la logística, alguien se equivocó, alguien no lo había considerado, pero lo importante es que siempre estemos alineándonos y todas esas situaciones que van pasando, irlas subsanando. Pues yo digo que son como pequeñas, el cliente hay que curárselas para que no nos las cobre después diciéndonos, ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar. Entonces, el alinear para mí es muy importante, tener esas reuniones, sobre todo con clientes muy, muy importantes. Con todos, pero bueno,
yo creo que sí hay con clientes relevantes con los que tendríamos que tenerlo de una manera más organizada y más ejecutiva, ¿no? ¿Quisieras ahondar en este tema, Pablo? Mira, es muy interesante esta pregunta porque nosotros en el libro tenemos la clínica de ventas. Y en la clínica de ventas, bien lo dijo Gustavo, hay dos procesos posteriores al proceso de la venta, que es la postventa y el mantenimiento. Si recordamos, y la clínica de ventas es para eso, estar entrenado, entender que no vendemos productos y servicios, sino experiencias. La postventa y el mantenimiento, que son dos momentos con procesos diferentes, se vuelven muy importantes para crear y darle seguimiento a esa buena experiencia que se tuvo, tanto del cliente hacia el asesor como del cliente hacia la empresa. Una carta de Gustavo Zavala como director general a un cliente agradeciéndole, él como director general, la compra que hizo, eso cambia la experiencia porque no es solo el asesor, sino hay todo un respaldo de la institución. Una campaña de fidelización con un regalo después de ciertos volúmenes de compra de la empresa generado a través del asesor, cambia la experiencia. Esto es, para mantener no solo es el enfoque de ver lo concreto y lo puntual, sino la experiencia en sí, las emociones, los sentimientos, el gusto que la gente tiene de estar con una relación, con una empresa. Las empresas que mejor lo logran estas experiencias de postventa y mantenimiento, como dijo Gus, se tiene. Digipack tiene este cliente de 30 años que ha comprado y es porque hay una experiencia, no es el producto en sí, sino se ha creado un vínculo de asesor, de amigo, de aliado, en momentos buenos, en momentos malos, y hay un proceso de vida y de relación significativa comercial. Entonces, ese proceso es muy importante. Y lo último que a mí me gustaría agregar, que en la clínica de ventas para mí es tan importante, es entender que los vendedores profesionales lo que construyen son carteras de clientes exitosos, sostenibles y que aportan. Un cliente, hay diferentes clientes, el cliente de primera vez, el cliente recurrente, el cliente que dijéramos que ya es institucional o parte de la empresa y el cliente fans o el apóstol. Cuando tú como vendedor construyes una cartera de clientes que te están comprando recurrentemente y se construye un vínculo basado en estos principios de amistad, pero de que al final es un negocio y tiene que haber esos vendedores que logran la postventa y el mantenimiento, generan carteras de clientes que a la larga es lo que les va a crear su riqueza, su éxito y su bienestar, porque los vendedores, bien sabemos, son comisionistas y trabajan por premios. La forma de compensar que tenemos todas las organizaciones que hemos sido comerciales es a través de incentivar. Entonces, la postventa, a veces los vendedores se quedan en esa, los que no son profesionales se quedan en ya vendí, pero lo importante no es lo que ya vendí, sino lo que sigue. Para lo que nos cuesta ser un cliente, que a veces son 20 o 30 suspectos y 10 prospectos y visitas porque nos compran a la séptima y a la octava vez, poder tener un cliente y no retenerlo es acuchillarse uno mismo. Entonces, la postventa y el mantenimiento yo lo veo como el broche que asegura que todo ese esfuerzo valió la pena. Muchísimas gracias por el comentario, Pablo. Ahora, la cuarta pregunta para Gus. ¿Qué retos o qué áreas de oportunidad frecuentes observas actualmente en los asesores comerciales? ¿Qué les falta? Una parte importante es que, y yo lo puedo ver también del otro lado como comprador, ¿no? Porque también atiendo a proveedores, pero yo creo que lo importante es que más desarrollar más esa habilidad de escuchar, para detectar la necesidad real, de generar esa empatía, que tengan esa pues, sensibilidad de atender y de darle al cliente lo que realmente necesita, que te inviten a pasar a su oficina y que te inviten a su bodega, a su planta y que puedas pasar, ¿no? Y por otro lado, el ser profesionales, yo diría el no prometer, siempre hablar con la verdad, siempre hablar de las cuestiones que pueden fallar en el proceso. Si nos anticipamos
Si a mí me atiende una persona, es totalmente honesta y me dice todo lo que puede pasar en el proceso, porque en todas las industrias hay desabastos, en todas las industrias pasa algo y en todas las industrias hay lotes con mala calidad y en todos lados hay así. Entonces, cuando uno lo transmite de la manera adecuada, eso es algo bien importante, cómo transmito todo lo que yo conozco, porque para eso estoy, para asesorar, ¿no? Entonces, cuando uno transmite todo, del otro lado, el cliente lo único que tiene que hacer es conocerlo y en general no te va a cuestionar cuando algo no suceda como lo tenemos planeado, ¿no? Pero cuando le decimos mentiras, le decimos que lo vamos a tener y sabemos que puede haber un problema o que ya hay un problema, cuando le decimos que sí va a salir en tal día y ni siquiera el día que le tenemos que entregar le decimos que no se puede, ¿no? O sea, hay proveedores que nos dicen, oye, que te tenía que entregar, es más, ni siquiera te hablé para decirte que no te puedo entregar. Entonces, eso va matando las relaciones. Lo que es ser sinceros, ser claros, transmitir todo lo que se puede y a qué nos podemos comprometer de manera adecuada, darle seguimiento y ser profesionales. Eso es lo que yo diría que es lo que debería de hacer un vendedor o un asesor comercial. Y en ese sentido se va a ganar la fidelidad del cliente, porque a lo mejor en este mes o en esta semana no puedes sortear algo, pero ya te había comentado que había tal situación, pero siempre la otra sería buscar 100 opciones, ¿no? Pero teniendo el conocimiento, porque si yo te digo algo que sí te lo voy a entregar, que sí lo tengo y resulta que en 2 días me lo pides y ya no lo tuve, pues entonces eso genera molestias, ¿no? Esos son los principales factores que yo vería. Y darle, como decía Pablo, no es llegar al éxito, que sería la venta, sino mantenerse. O sea, que todo el tiempo nos mantengamos siendo útiles para ese cliente. Si nosotros no buscamos cómo permanecer, entonces va a llegar alguien y nos lo va a quitar, ¿no? ¿Qué diría hoy en el incremento del uso de las redes sociales? Y como en todo hay pros y contras, pero no basta con pensar que ya le vendí a distancia y no le puedo hacer una llamada, no le puedo mandar un mensaje, pues no te diga diario, a lo mejor una vez a la semana o cada quincena, estar presente siempre en la relación con los clientes. Y para mí también es importante con cierto nivel de cliente tener una relación más allá, ¿no? Te invitarles, yo les digo siempre, invíteles un café, o sea, no digo una comida ni un desayuno, ¿no? Como antes se estilaban las comidas largas y costosas, pero por lo menos un café que digas, oye, te quito 15 minutos, te invito a un café, platicamos de algo y esas relaciones se hacen más personales y es más difícil, porque bien lo decía Pablo, se genera un vínculo y cada día el vínculo es más fuerte. Pero si tú nunca le invitas a un café, si nunca le llamas y si no le escribes, entonces el cliente se olvida, llega otro vendedor y le va a vender. Ahora sí que como dice el refrán, no es lo importante llegar, sino mantenerse. Así es. Pablo, tu perspectiva sobre esto. Sí, hijo, es que es un tema apasionante. Yo lo que he encontrado que les falta y les falla, y en muchos lados, ahorita que damos por praxis asesores, coaching a grandes empresas y fuerzas comerciales, primero es que tengan la vocación comercial. Mucha gente llega a las ventas por necesidad, pero no le gusta estar ahí, lo ve como una opción fallida. Entonces, yo he encontrado que si una gente, lo dijo Gustavo y me encantó, en algo tan árido como la contabilidad, él lo veía de colores. Una gente que le gusta su profesión, lo proyecta. Hasta el trabajo más rutinario y más fuerte le da sentido en su vida y para su trabajo. Entonces, primero, que tengan identidad y estén orgullosos de ser vendedores. Esto es que vean la profesión como algo retador y algo como una profesión. Segundo, que estudien, porque la mayoría de los vendedores no les gusta estudiar, por eso las clínicas y las actualizaciones y el mantener caliente se llama la fuerza de venta, lo hacía muy bien Amway y otras empresas multinivel. Hay muchas empresas multinivel que mantienen a la gente estudiando, preparándose, mentalizándose, calibrándose en función a la venta. El vendedor que no estudia, que no se perfecciona, pues va a decir muchas mentiras, como dijo Gustavo, porque va a inventar. Y eso es terrible en la relación comercial cuando no hay veracidad y se transmina al final la desconfianza.
La otra parte que yo veo que les falla es el trabajo de campo. No les gusta suspectar y prospectar. Lo ven como algo muy tedioso y es la base de las ventas. Si tú no prospectas, suspectas, no sales a la calle, no te gusta caminar, relacionarte, pues esa parte que es muy frustrante porque sabemos que por cada 10, quizás hay 3, sí, vamos a ver, o sea que es un trabajo de salir a la calle y salir del escritorio y empujar las cosas con todo lo que implica ir a la calle, riesgos, incomodidad, temperatura, todo lo que hay que es cuando uno sale a la calle que mucha gente no le gusta y esos no son buenos vendedores. El buen vendedor va al negocio, no espera que el negocio venga a ellos. Por lo menos en el B2B, que son la mayoría de las ventas. El B2C, pues si vas a una heladería o vas a un establecimiento y lo compras, pero eso es otro medio también de comercializar. Esas son las 3 cosas: identidad, capacitación continua y ir al cliente, tener esa capacidad de ir al cliente y cuando estudias vas a tener métodos, procesos y vas a tener conocimientos que te van a ayudar a luchar contra la frustración, contra la negación, contra el rechazo, que son emociones muy fuertes que todo vendedor vive. Muchas gracias por el comentario, Pablo. Y así llegamos a la última pregunta para ambos en este caso. Es un tema que ya se ha abordado a lo largo de las otras respuestas, pero que me gustaría que puntualizáramos en 3 consejos prácticos para transformar una relación comercial en una relación a largo plazo. ¿Qué nos dirías, Gus? Decíamos que lo importante es no tener éxito, sino mantenerse, ¿no? Ya llegar a la cima y mantenerse es lo más importante. Lo que yo recomiendo es eso, hacer la relación más personal, ¿no? Hacer la relación más de ayuda. A veces, te voy a poner un ejemplo, si un cliente no tiene cierta planeación, pero para mí es importante, pues lo que debería de hacer es ayudarle a la planeación. Y si yo no tengo elementos, si no tengo el conocimiento, pues puedo ir a un área de apoyo de la empresa y decirle, oye, ¿cómo le hacemos para que esta persona al final siempre anda con prisa y no es organizado, es muy buen cliente y es muy buena onda, pero me pide todo de hoy para mañana? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces también del lado de operación y de administración en la empresa alguien te va a poder ayudar, ¿no? Entonces yo diría, el que nosotros nos anticipemos, nos pongamos en su lugar, subsanemos las fallas que los clientes tienen, porque a veces así pasa. Si se puede tener un acuerdo es mejor, ¿no? Donde te va a tener, a ver, para que no andemos corriendo, te va a tener esta mercancía y si no, si en algún momento ya decides no comprarme, pues cómprame esto que es tuyo, ¿no? O sea, también yo diría, profesionalizar en ese sentido la relación y hacerla también más humana. Cuando una persona, ya un cliente te platica cosas personales y puedes llegar a esa convivencia y a esa confianza y siempre estar innovando. Y si tienes un producto mejor, más económico, con mayor calidad, con mayor eficiencia, también que te lo transmitas, ¿no? A lo mejor hay una opción más económica, pero que le funciona a ese cliente. No tienes por qué darle la versión más cara si no es su necesidad, ¿no? Y a veces yo le llamo a los vendedores, siempre te quieren vender lo más caro, te quieren que les pagues anticipado, cuando puedes entrar en un proceso de realmente interesarte en el cliente, en la persona, en la empresa y ayudarles en muchos sentidos, en lo que esté a tu alcance como vendedor y lo que esté, y de acuerdo al apoyo que tengas con tu empresa, pero interesarte genuinamente en el cliente, ¿no? O sea, yo cuando digo realmente, si yo llego con una persona y digo, oye, qué bien te ves con esa camisa color lila, es porque, o sea, lo siento, o sea, sentirlo, no es decirlo nada más de dientes para afuera y por cumplir o por quedar bien, ¿no? Sino realmente, a eso me refiero, meterte en la relación, ser genuino, ser honesto y ayudarles en todos los sentidos, eh, porque para eso estamos, para ayudarles y por eso nos conservan como sus proveedores, ¿no? Cuando pasa lo contrario, que es del otro lado, que te dice una mentira y 2 y 20 y no te cumple, y cuando te das cuenta que el mismo producto lo puedes conseguir con la misma calidad más barato, o que no era la calidad que necesitabas, sino que necesitabas menos, y esta persona te vendió más. Cuando te das cuenta de todo eso, entonces es cuando viene un quiebre y entonces cambias a tu proveedor, ¿no? Entonces es importante siempre
como vendedor, estar al pendiente de la relación, alimentarla cada día y fortalecer esos lazos que los unen y que se pueden hacer más fuertes cada día. Gracias, Gus. Tus 3 consejos, Pablo. Primero, agradecerte, Gus, toda tu amistad, todo tu cariño, todo lo que durante todos estos años hemos construido y reconocerte que todo esto que hablas lo has llevado a concretar y te felicito por eso. Y también dejar en esto que va a quedar en la posteridad, por reconocer que eres un hombre que cambias la vida de muchas gentes, me incluyo. Los consejos prácticos, pues es lo que Gustavo ha hecho en la relación conmigo. Yo a Gustavo lo conocí en una empresa en la que yo era socio y él era el gerente de contabilidad. Luego se hizo del área de administración y siempre Gustavo tuvo los elementos que yo recomiendo. Fue siempre un asesor, esto siempre daba el consejo oportuno, siempre fue un experto porque en ese momento conocía y dominaba las normas contables y a mí me ayudaba y a mi empresa y al negocio donde estaba, nos ayudaba siempre en ese sentido. Amigo, porque siempre estuvo en los momentos que había dudas o había situaciones difíciles. Gustavo, como vendedor profesional, estuvo ahí acompañándonos, aclarando, metiendo el hombro con la palabra de aliento, que eso también es muy importante, y un aliado, que es el otro elemento, que era una gente que yo sabía que podíamos contar con él, y esa relación que empezó, como en muchas relaciones en la vida, por una situación de trabajo, se fue construyendo en una gran amistad que hoy tenemos. Eso es lo que yo recomiendo. El consejo práctico es amigo, asesor, experto y aliado o socio moral de la gente. Si tú construyes esa personalidad comercial, vas a tener éxito como lo ha tenido Gustavo, porque con todos estos elementos conjugados, construyes una cartera, construyes amistad y siempre vas a recibir de la gente lo que das. La abundancia se construye desde la generosidad. Y los vendedores resolvemos muchos problemas, ayudamos a mucha gente y por eso ganamos dinero, pero también ganamos bendiciones, ganamos aprecio, prestigio, que es el tipo de riqueza más duradera y más importante en la vida. Es muy bonito, muy inspirador lo que nos acabas de decir, Pablo. Así llegamos al final de la entrevista. Pues me resta en primer lugar agradecerle a Gustavo Zavala por el tiempo, por sus respuestas, por la experiencia que nos comparte en estas 5 preguntas. ¿Algún comentario final que quieras hacer, Gus? Lo que yo les diría es, sigan preparándose, sigan, porque esto nunca termina de aprender, siempre aprende uno cosas nuevas. Claro, la vida cambia muy rápido. Lo que hace 2 años nos funcionaba, ahora ya no nos funciona y hay que hacerlo de otra manera. Entonces, utilicen la tecnología a su favor. No todo es malo en la tecnología. Puedes tener muy buena comunicación o difusión, ¿no? Hay muchas maneras. Ahora, hace rato Pablo de prospectar, ¿no? ¿Cómo voy a prospectar? ¿Cómo me meto a redes sociales? ¿Cómo utilizo los medios electrónicos? Y lo combino, obviamente, saliendo a campo. Pero yo les diría estar siempre actualizados y los productos también van cambiando. Todos los días tenemos productos que van saliendo nuevos a lo mejor tienen mejoras de precios, tienen mejoras de ciertas características de rentabilidad, de rendimiento o de lo que sea. Entonces siempre estar actualizados en todo lo que sucede en el negocio que estamos. Y si podemos darnos el tiempo de conocer el negocio de nuestros clientes también, porque es parte del interés que voy a mostrar en ti, en tu empresa, ¿no? Porque si no sabemos ni siquiera a qué te dedicas, ni qué dimensión tienes, de dónde te encuentras ubicado y tenemos pocos datos de ti, pues cómo te voy a ayudar de una mejor manera, ¿no? Entonces, yo diría estar actualizados y estar al pendiente de lo que sucede en tu entorno, en la industria en la que estás y en la industria que tienen tus clientes. Gracias, Gus. El mensaje final, Pablo. Recordar nada más que en la vida nada es gratis, que todo hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que pagar el precio. Profesionalizarse en cualquier vocación o gusto implica lo que Gustavo decía, estudio, actualización, apertura y flexibilidad.
La vida comercial es maravillosa porque construye relaciones para toda la vida, para toda la vida. En el libro van a encontrar elementos muy ricos en esta forma de avanzar y de reflexionar, porque al final las sugerencias son generales, los problemas se resuelven específicamente. Y yo los invito a la obra y a los podcasts porque creo que ahí hay conocimiento y experiencias muy valiosas. Gracias, Francisco, y gracias, Luis. Gracias a ambos. Y nuevamente, antes de irnos, les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, búsquenos como Liderazgo Daisuji, busquen también la temporada número 1 del podcast con un enfoque humanista, también la trilogía, en este caso ya cuatrilogía de libros, uno es azul, uno es verde, uno es rojo y otro es amarillo, son muy fáciles de identificar. Y pues síganos en liderazgodaisuji.com, donde podrán encontrar todo este tipo de contenidos para enriquecer su vida, para desarrollar habilidades personales, comerciales, ejecutivas. Hasta pronto y hasta la que sigue. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores. Actinver, líderes en manejo de inversiones. Digipack, soluciones en empaque. Estructura Solana, empresa 100% mexicana. Fincomún, crédito, ahorro, inversión y asistencias. Grupo GAC, asesores de negocios. Grupo IPS, líderes de la revolución en seguridad. Grupo Águila, herramientas, tornillos y accesorios. Grupo Murguía, seguros, fianzas y administración de riesgos. Silvana, telas y materiales para tapicería. Hortus Corporativo, transporte de personal y de carga. Praxis, asesores corporativos. CIA, Servicio Industrial AutoExpress. Liderazgo Daisuji, construyendo riqueza.